Libro octavo. Reacción. Primero. ¿En qué espejo el señor Madeleine mira sus cabellos? El día comenzaba a despuntar. Fantine había pasado una noche de fiebre y de insomnio, llena, así y todo, de imágenes felices. Al amanecer, se durmió. La hermana Simplice, que había velado, aprovechó este sueño para ir a preparar una nueva poción de quinina. La digna hermana estaba desde hacía unos instantes en el laboratorio de la enfermería, inclinada sobre drogas y redomas, mirando muy de cerca a causa de esa bruma que el crepúsculo esparce entre los objetos. De repente, volvió la cabeza y emitió un ligero grito. El señor Madeleine estaba ante ella. Acababa de entrar silenciosamente. «¿Es usted, señor alcalde?», exclamó. Él respondió, en voz baja. «¿Cómo va esa pobre mujer?». «No va mal, en este momento. Pero hemos estado muy inquietos». Le explicó lo que había pasado, que Fantine estaba muy mal el día anterior y que ahora se encontraba mejor, porque creía que el señor alcalde había ido a buscar a su hija a Montfermeil. La hermana no se atrevió a preguntar al señor alcalde, pero observó claramente, por su semblante, que no parecía venir de allí. «Está muy bien», dijo, «habéis obrado perfectamente no desengañándola». «Sí», prosiguió la hermana, «pero ahora, señor alcalde, ella no verá a su hija. ¿Qué vamos a decirle?». Él permaneció pensativo un momento. «Dios nos inspirará», dijo. «No obstante, no podremos mentir», murmuró la hermana, a media voz. El día entraba ya plenamente en la habitación. Iluminaba la cara del señor Madeleine. El azar hizo que la hermana levantara los ojos. «Dios mío, señor», exclamó. «¿Qué os ha sucedido? Tenéis los cabellos blancos». «¿Blancos?», se extrañó él. La hermana Simplice no tenía ningún espejo. Rebuscó en un cajón y sacó un pequeño trozo de luna, del cual se servía el médico de la enfermería, para constatar si un paciente respiraba. El señor Madeleine tomó el espejo, examinó sus cabellos y exclamó: «Vaya». Pronunció esta palabra con indiferencia y como si pensara en otra cosa. La hermana se sintió helada por algo desconocido que entreveía en todo aquello. Él preguntó: «¿Puedo verla?». «¿Es que el señor alcalde no hará que vuelva su hija?», se atrevió a preguntar la hermana. «Sin duda, pero serán precisos al menos 2 o 3 días». «Si ella no viera al señor alcalde hasta entonces», dijo tímidamente la hermana, «no sabría que el señor alcalde está de vuelta, y sería fácil hacerle tener un poco de paciencia y, cuando la niña llegara, pensaría muy naturalmente que el señor alcalde había llegado con ella. No sería necesario emplear ninguna mentira». El señor Madeleine pareció reflexionar algunos instantes. Después dijo con su calma grave: «No, hermana, es preciso que la vea. Tal vez tendré que darme prisa». La religiosa no pareció reparar en ese «tal vez», que daba un sentido singular y oscuro a las palabras del señor alcalde. Respondió, bajando los ojos y la voz en forma respetuosa: «Está descansando, pero el señor alcalde puede entrar». El señor Madeleine hizo algunas observaciones acerca de una puerta que cerraba mal, que hacía ruido y que podía despertar a la enferma. Luego, entró en la habitación de Fantine, se acercó al lecho y entreabrió las cortinas. Dormía. Su respiración salía de su pecho con un ruido trágico que es peculiar de esas enfermedades y que consternan a las madres, cuando velan durante la noche junto a su hijo, condenado y dormido. Pero esta respiración penosa turbaba muy poco una especie de serenidad inefable, esparcida por el rostro, que la transfiguraba en su sueño. Su palidez se había convertido en blancura. Sus mejillas estaban encarnadas. Sus largas pestañas rubias, la única belleza que le había quedado de su virginidad y de su juventud, palpitaban en los ojos cerrados. Toda su persona temblaba por un extraño despliegue de alas a punto de entreabrirse y de llevársela,
alas que no eran visibles pero cuya vibración podía oírse. Al verla así, no se hubiera nunca creído que era una enferma casi desahuciada. Más que morir, parecía que iba a echar a volar. Cuando una mano se acerca para arrancar una flor, la rama se estremece y parece a la vez que huye y que se entrega. El cuerpo humano tiene algo de este estremecimiento cuando llega el instante en que los dedos misteriosos de la muerte van a coger el alma. El señor Madeleine permaneció durante algún tiempo inmóvil cerca de la cama, mirando sucesivamente a la enferma y al crucifijo, como había hecho 2 meses antes, el día en que había ido por primera vez a verla en aquel asilo. Los dos estaban aún allí, en la misma actitud, ella durmiendo, él rezando, solo que ahora, transcurridos aquellos 2 meses, ella tenía cabellos grises y él cabellos blancos. La hermana no había entrado con el señor alcalde. Este permanecía cerca de aquella cama, en pie, con el dedo sobre los labios, como si en la habitación hubiera habido alguien a quien hacer callar. Ella abrió los ojos, y dijo apaciblemente, con una sonrisa: ¿Y Cosette? Libro octavo. Reacción. Segundo. Fantine feliz. Ella no hizo un movimiento de sorpresa, ni tampoco de alegría. Ella era la alegría misma. Esta simple pregunta, ¿y Cosette?, fue hecha con una fe tan profunda, con tanta certidumbre, con tal ausencia de inquietud y de duda, que él no pudo encontrar una sola palabra. Ella prosiguió: Sabía que estabais aquí. Dormía, pero os veía. Hace mucho tiempo que os veo. Os he seguido con la mirada durante toda la noche. Estabais en la gloria y alrededor vuestro había toda clase de figuras celestiales. Él elevó su mirada hacia el crucifijo. Pero decidme dónde está Cosette. ¿Por qué no la habéis puesto sobre mi cama, para el momento en que me despertara? Él respondió, maquinalmente, algo que después no logró recordar. Por suerte, el médico, advertido, había llegado. Vino en ayuda del señor Madeleine. Hija mía, dijo el médico, calmaos. Vuestra niña está aquí. Los ojos de Fantine se iluminaron y cubrieron de claridad todo su rostro. Juntaba las manos con una expresión que tenía todo lo que a veces la oración puede tener de más violento y de más dulce. Oh, exclamó. Traédmela. Emocionante ilusión de madre. Para ella, Cosette era siempre la criaturita que se lleva en brazos. Todavía no, contestó el médico, no en este momento. Aún tenéis algo de fiebre. La vista de vuestra hija os agitaría y os sería perjudicial. Antes es preciso curaros. Ella le interrumpió impetuosamente. Pero si estoy curada. Os digo que estoy curada. Será asno este médico. Quiero ver a mi hija. Ya veis, dijo el médico, cómo os agitáis. Mientras estéis así, me opondré a que veáis a vuestra hija. No basta con verla, hay que vivir para ella. Cuando seáis razonable, os la traeré yo mismo. La pobre madre inclinó la cabeza. Señor médico, os pido perdón, os pido verdaderamente perdón. Antes no hubiera hablado como acabo de hacerlo, pero he sufrido tantas desgracias que algunas veces ya no sé lo que digo. Ya comprendo, usted teme la emoción. Esperaré tanto como queráis, pero os juro que ver a mi hija no me hará ningún daño. La veo, no la pierdo de vista desde ayer por la noche. ¿Sabe usted? Si ahora me la trajeran, me pondría a hablar con dulzura. Esto es todo. ¿Acaso no es natural que desee ver a mi hija, a la que han ido a buscar expresamente a Montfermeil? No estoy enfadada. Sé muy bien que seré feliz. Durante toda la noche he visto cosas blancas y personas que me sonreían. Cuando el señor médico lo quiera, me traerá a Cosette. Ya no tengo fiebre, puesto que estoy curada. Siento que ya no tengo nada. Pero voy a hacer como si estuviera enferma y no me moveré, para agradar a estas señoras que me atienden. Cuando vean que estoy bien sosegada, dirán, hay que traerle a su hija.
El señor Madeleine se había sentado en una silla que había cerca de la cama. Fantine se volvió hacia él. Hacía visibles esfuerzos para parecer calmada y buena chica, como decía ella, en ese estado de debilidad que se asemeja a la infancia. Sin embargo, a pesar de que intentaba contenerse, no podía dejar de hacer al señor Madeleine 1000 preguntas. ¿Ha tenido usted un buen viaje, señor alcalde? Oh, qué bueno habéis sido al ir a buscármela. Decidme solamente cómo es ella. ¿Ha soportado bien el camino? Ay, no me reconocerá. Después de todo este tiempo me habrá olvidado. Pobrecilla. Los niños no tienen memoria. Son como los pájaros. Hoy ven una cosa y mañana ven otra, y no piensan en nada más. Al menos. ¿Tenía ropa blanca? Esos Thénardier. ¿La mantenían limpia? ¿Cómo la alimentaban? Oh, si supierais cómo he sufrido, al hacerme todas estas preguntas, durante la época de mi miseria. Ahora todo ha pasado. Estoy contenta. Oh, cómo me gustaría verla. Señor alcalde. ¿La encuentra usted guapa? ¿No es cierto que mi hija es hermosa? Debéis haber tenido bastante frío en esa diligencia. ¿No podrían traerla siquiera un momento? Se la podrían llevar enseguida. Vos que sois el dueño, si quisierais. Madeleine le cogió la mano. Cosette es bonita, dijo. Está muy bien, la veréis pronto, pero calmaos. Habláis demasiado vivamente y, además, sacáis los brazos fuera de la cama, y esto os hace toser. En efecto, los accesos de tos interrumpían a Fantine a cada momento. Fantine no objetó nada, pues temía haber comprometido, con algunos lamentos demasiado apasionados, la confianza que quería inspirar. Empezó a hablar de cosas sin importancia. Es bastante bonito Montfermeil. ¿No es así? En verano, se va allí para hacer excursiones. Esos Thénardier. ¿Hacen buenos negocios? No hay mucha gente por allí. Aquel albergue es una especie de figón. El señor Madeleine seguía sosteniendo su mano y la examinaba con ansiedad. Era evidente que había venido para decirle cosas que ahora le hacían vacilar. El médico, una vez acabada la visita, se había retirado. La hermana Simplice era la única que había quedado cerca de ellos. De pronto, en medio del silencio, Fantine gritó. La oigo. Dios mío, la oigo. Extendió el brazo para imponer silencio a su alrededor, retuvo el aliento y escuchó con alborozo. Había una niña que jugaba en el patio. La hija de la portera o de una obrera. Era una de esas circunstancias que siempre parecen formar parte de la misteriosa puesta en escena de lúgubres acontecimientos. La criatura iba, venía, corría para calentarse, reía y cantaba en voz alta. ¡Ay, en qué no se mezclan los juegos de los niños! Era esa niña la que Fantine oía cantar. Oh, prosiguió. Es mi Cosette. Reconozco su voz. La niña se alejó como había venido, la voz se apagó. Fantine escuchó aún durante algún tiempo, después su cara se ensombreció y el señor Madeleine la oyó decir, en voz baja. Qué malvado es este médico, no permitirme ver a mi hija. Tiene un aspecto desagradable este hombre. No obstante, el fondo risueño de sus ideas volvió. Continuó hablándose a sí misma con la cabeza sobre la almohada. Qué felices vamos a ser. Tendremos, en primer lugar, un pequeño jardín. El señor Madeleine me lo ha prometido. Mi hija jugará en el jardín. Ahora ya debe conocer las letras. La haré deletrear. Correrá por la hierba, persiguiendo las mariposas. Yo la miraré. Y, más tarde, hará su primera comunión. Ah, ¿cuándo hará su primera comunión? Se puso a contar con los dedos. 1, 2, 3, 4. Tiene 7 años. Dentro de 5 años. Tendrá un velo blanco, medias, tendrá el aire de una verdadera mujercita. Oh, mi buena hermana, no sabéis qué tonta soy. Estoy ya pensando en la primera comunión de mi hija.
y se puso a reír. Él había dejado la mano de Fantine. Escuchaba estas palabras como se oye el viento que sopla, los ojos clavados en el suelo, el espíritu sumergido en reflexiones sin fondo. De repente, ella cesó de hablar y esto le hizo levantar automáticamente la cabeza. Fantine estaba en un estado espantoso. Ya no hablaba ni respiraba. Se había incorporado a medias, sus escuálidos hombros salían de su camisón, su rostro, radiante un momento antes, estaba pálido, y parecía fijar sus ojos, agrandados por el terror, en algo formidable que hubiera frente a ella, al otro extremo de la habitación. «Dios mío», gritó él. «Fantine. ¿Qué tenéis?». No respondió, ni tampoco quitó sus ojos del objeto que parecía ver, pero le tocó el brazo con una mano y, con la otra, le hizo una seña para que mirara detrás de él. Se volvió, y vio a Javert. Libro octavo. Reacción. Tercero. Javert contento. He aquí lo que había sucedido. Acababan de dar las 12:30 de la noche, cuando el señor Madeleine salió de la sala de audiencia de Arras. Había regresado a su albergue con el tiempo justo para salir con el coche correo, en el que, según se recordará, había reservado su plaza. Un poco antes de las 6 de la mañana había llegado a Montreuil-sur-Mer, y su primer cuidado fue el de poner en el correo su carta al señor Laffitte y, después, entrar en la enfermería y ver a Fantine. No obstante, apenas había abandonado la sala de audiencia cuando el abogado fiscal, repuesto de la primera sorpresa, había tomado la palabra, para deplorar el acto de locura del señor alcalde de Montreuil-sur-Mer, y declarado que sus convicciones no se habían modificado en nada por aquel extraño incidente, que se aclararía más tarde, esperando la condena de aquel Champmathieu, que evidentemente era el verdadero Jean Valjean. La insistencia del abogado fiscal estaba visiblemente en contradicción con el sentimiento de todos, del público, del tribunal y del jurado. El defensor tuvo poco trabajo en refutar esta arenga y establecer que, debido a las revelaciones del señor Madeleine, es decir, del verdadero Jean Valjean, el aspecto de la cuestión había cambiado profundamente, y que el jurado no tenía ante sus ojos más que a un inocente. El abogado había utilizado algunos epifonemas, desgraciadamente poco nuevos, sobre los errores judiciales, etcétera, etcétera. El presidente, en resumen, se había unido al defensor, y el jurado, en pocos minutos, había liberado a Champmathieu. Sin embargo, al abogado fiscal le hacía falta un Jean Valjean y, como ya no tenía a Champmathieu, se asió a Madeleine. Inmediatamente después de la puesta en libertad de Champmathieu, el abogado fiscal se reunió con el presidente. Conferenciaron acerca de la necesidad de apoderarse de la persona del señor alcalde de Montreuil-sur-Mer. Esta frase, en la que se repite muchas veces la palabra «de», es del abogado fiscal, enteramente escrita por su propia mano en la minuta de su informe al procurador general. Pasada la primera impresión, el presidente apenas puso objeciones. Era preciso que la justicia siguiera su curso. Y, además, ya que todo debe decirse, aunque el presidente fuera un hombre bueno y bastante inteligente, era también partidario del rey, y acérrimo, y se había sorprendido de que el alcalde de Montreuil-sur-Mer, hablando del desembarco de Cannes, dijera el emperador en vez de Bonaparte. Así pues, la orden de detención fue expedida. El abogado fiscal la envió a Montreuil-sur-Mer por un expreso, a galope tendido, y dirigida al inspector de policía Javert. Se sabe que Javert había vuelto a Montreuil-sur-Mer inmediatamente después de haber hecho su declaración. Javert se acababa de levantar cuando le entregaron la orden de arresto y mandato de comparecencia. El enviado era un competente policía que, en 2 palabras, puso al corriente a Javert de lo que había sucedido en Arras. La orden de arresto, firmada por el abogado fiscal, estaba concebida en estos términos: el inspector Javert hará prisionero al señor Madeleine, alcalde de Montreuil-sur-Mer, quien, en el curso de la audiencia de hoy, ha declarado ser el presidiario liberado Jean Valjean. Cualquiera que no hubiese conocido a Javert y le hubiera visto en la antecámara de la enfermería, no habría podido adivinar lo que ocurría, y le habría encontrado el aire más normal del mundo. Estaba frío, tranquilo, grave,
Tenía sus cabellos grises perfectamente alisados sobre las sienes y acababa de subir las escaleras con su lentitud habitual. Pero alguien que le hubiese conocido a fondo y le hubiese examinado atentamente, se habría estremecido. La hebilla de su cuello de cuero, en lugar de estar sobre la nuca, estaba bajo su oreja izquierda. Esto revelaba una agitación inaudita. Javert era todo un carácter, y no permitía ninguna irregularidad en su deber ni en su uniforme. Metódico con los maleantes, rígido con los botones de su traje. Para que hubiera puesto mal la hebilla de su cuello, era preciso que existiera una de esas emociones que podrían llamarse temblores de tierra internos. Había requerido un cabo y 4 soldados del puesto más próximo, había dejado a los soldados en el patio y se había hecho guiar hasta la habitación de Fantine por la portera, que no desconfió, acostumbrada a ver gente armada preguntar por el señor alcalde. Una vez llegado a la habitación de Fantine, Javert hizo girar la llave, empujó la puerta con una suavidad de enfermo o de polizonte y entró. Hablando con propiedad, no entró. Permaneció en pie en la puerta entreabierta, el sombrero sobre la cabeza, la mano izquierda en su redingote cerrado hasta el mentón. En el pliegue del codo se podía ver la empuñadura de plomo de su enorme bastón, que desaparecía detrás de él. Permaneció así cerca de un minuto, sin que nadie se apercibiera de su presencia. De repente, Fantine levantó los ojos, le vio e hizo volverse al señor Madeleine. En el instante en que la mirada de Madeleine se encontró con la de Javert, este, sin moverse, sin cambiar de postura, parecía espantoso. Ningún sentimiento humano logra ser tan horrible como la alegría. Fue el rostro de un demonio que vuelve a encontrar a su condenado. La certeza de tener por fin a Jean Valjean hizo aparecer en su fisonomía todo lo que contenía su alma. El fondo removido subió a la superficie. La humillación de haber perdido un poco la pista, y de haber desperdiciado algunos minutos con aquel Champmathieu, se borraba bajo el orgullo de haber adivinado también al principio, de haber tenido un instinto certero. La alegría de Javert estalló en su actitud soberana. La deformidad del triunfo se abría en su frente estrecha. Fue todo el despliegue de horror que puede dar un rostro satisfecho. Javert, en aquellos momentos, se encontraba en la gloria. Sin que se diera exacta cuenta, pero no obstante con una intuición confusa de su necesidad y de su éxito, personificaba él, Javert, la justicia, la luz y la verdad en su función celeste de aplastamiento del mal. Tenía detrás de él y a su alrededor, a una profundidad infinita, la autoridad, la razón, la cosa juzgada, la conciencia legal, la vindicta pública, todas las estrellas. Él protegía el orden, él hacía salir el rayo de la ley, él vengaba a la sociedad. Había en su victoria un resto de desafío y de combate. En pie, altivo, resplandeciente, ostentaba la bestialidad sobrehumana de un arcángel feroz. La sombra temible de la acción que ejecutaba hacía visible, en su puño crispado, el imaginario flamear de la espada social. Feliz e indignado, tenía bajo sus pies el crimen, el vicio, la rebelión, la perdición, el infierno. Él resplandecía, exterminaba, sonreía, y había una incontestable grandeza en aquel monstruoso San Miguel. Javert, aun terrible, no tenía nada de innoble. La probidad, la sinceridad, el candor, la convicción, la idea del deber, son cosas que, al errar, pueden ser horribles, pero que, incluso horribles, siempre son grandes. Su majestuosidad, propia de la conciencia humana, persiste en el horror. Son virtudes que tienen un vicio, el error. La despiadada alegría honrada de un fanático en plena atrocidad conserva no se sabe qué brillo lúgubremente venerable. Sin que él lo sospechara, Javert, en su formidable felicidad, era digno de lástima como todo ignorante que triunfa. Nada era tan angustioso y terrible como aquel rostro en el cual se ponía de manifiesto aquello que podría llamarse toda la maldad de la bondad. Libro octavo. Reacción. Cuarto. La autoridad recupera sus derechos. Fantine no había visto a Javert desde el día en que el alcalde la había librado de él. Su cerebro enfermo no se daba cuenta de nada, pero no dudó de que Javert había vuelto por ella. No pudo soportar aquella espantosa figura, se sintió morir,
escondió su cara entre sus manos y gritó, con angustia: «Señor Madeleine, salvadme». Jean Valjean, ya no lo llamaremos, en adelante, de otro modo, se había levantado. Dijo a Fantine, con su voz más serena y suave: «Estad tranquila. No es por vos por quien viene». Luego, se dirigió a Javert y le dijo: «Sé lo que queréis». Javert respondió: «Vamos, pronto». En la inflexión que acompañaba a estas dos palabras había un no sé qué salvaje y frenético. Javert no dijo: «Vamos, pronto», lo que dijo fue: «VAMSPRTO». Ninguna ortografía podría representar el acento con que esto fue pronunciado. No era una palabra humana, era un rugido. No hizo como acostumbraba. No entró enseguida en materia, no exhibió orden de arresto. Para él, Jean Valjean era una especie de luchador misterioso e inalcanzable, un combatiente temeroso al que él acosaba desde hacía 5 años, sin poder derribarle. Este arresto no era un comienzo, sino un fin. Se limitó a decir: «Vamos, pronto». Mientras hablaba, no había dado un solo paso. Lanzó sobre Jean Valjean una mirada que arrojaba como un garfio, y con la que tenía la costumbre de arrastrar a los miserables violentamente hacia él. Era esta la mirada que Fantine había sentido penetrar hasta la médula de sus huesos, hacía 2 meses. Al grito de Javert, Fantine había vuelto a abrir los ojos. Pero el señor alcalde estaba allí. ¿Qué podía temer ella? Javert avanzó hasta el centro de la habitación y gritó: «¿Vas a venir?». La desdichada miró a su alrededor. Solo estaban allí la religiosa y el señor alcalde. ¿A quién podía estar dirigido ese abyecto tuteo? Solamente a ella. Se estremeció. Entonces vio una cosa inaudita, tan inaudita que nunca nada semejante se le había aparecido ni en los más negros delirios de la fiebre. Vio al polizonte Javert atrapar por el cuello del redingote al señor alcalde. Vio al señor alcalde inclinar la cabeza. Les pareció que el mundo se desvanecía. Javert, en efecto, había cogido a Jean Valjean por el cuello. «Señor alcalde», gritó Fantine. Javert estalló en carcajadas, con una risa atroz que mostraba todos los dientes. «Aquí ya no hay más señor alcalde». Jean Valjean no trató de apartar la mano que sujetaba el cuello de su redingote. Dijo: «Javert». Javert le interrumpió: «Llámame señor inspector». «Señor», prosiguió Jean Valjean, «quisiera deciros algo en privado». «En voz alta». «Habla en voz alta», respondió Javert. «A mí se me habla en voz alta». Jean Valjean continuó, bajando la voz: «Se trata de un ruego que tengo que haceros». «Te digo que hables en voz alta». «Pero es que nadie más que vos debe oírlo». «¿Y a mí qué me importa? No te escucharé». Jean Valjean se volvió hacia él y le dijo rápidamente y muy quedo: «Concededme 3 días. 3 días para ir a buscar a la hija de esta desdichada mujer. Pagaré lo que sea necesario. Vos me acompañaréis, si lo deseáis». «Tienes ganas de bromear», exclamó Javert. «No creí que fueras tonto. ¿Me pides 3 días para irte? Dices que es para ir a buscar a la hija de esta muchacha. Ah. Esto es bueno. Esto sí que es bueno». Fantine tuvo un temblor. «Mi hija», gritó. «Ir a buscar a mi hija. No está, pues, aquí. Hermana, respondedme. ¿Dónde está Cosette? Yo quiero mi hija. Señor Madeleine. Señor alcalde». Javert dio un golpe con el pie. «He aquí la otra, ahora. Cállate, mujerzuela. Miserable país donde los condenados a galeras son magistrados y donde las mujeres públicas son cuidadas como condesas. Ah. Pero todo esto va a cambiar. Ya era hora». Miró fijamente a Fantine y añadió, mientras asía firmemente a Jean Valjean por la corbata y el cuello de su abrigo:
te digo que ya no hay más señor Madeleine y que tampoco hay más señor alcalde. Hay un ladrón, hay un bandido, hay un forzado llamado Jean Valjean. Es el que yo tengo. Esto es lo que hay. Fantine se incorporó sobresaltada, apoyada en sus brazos rígidos. Miró a Javert, miró a la religiosa, abrió la boca como si fuera a hablar, un estertor surgió de su garganta, sus dientes castañetearon, extendió los brazos con angustia, abriendo convulsivamente las manos y buscando a su alrededor como alguien que se ahoga. Luego se abatió súbitamente sobre la almohada. Su cabeza golpeó contra la cabecera de la cama y volvió a caer sobre su pecho, la boca abierta, los ojos abiertos y apagados. Estaba muerta. Jean Valjean puso su mano sobre la mano de Javert que le tenía cogido, y la abrió como hubiera abierto la mano de un niño. Después, dijo a Javert: «Habéis asesinado a esta mujer». «Acabemos», gritó Javert, furioso. «No estoy aquí para escuchar discursos. Ahorrémonos todo esto. La escolta está abajo. Vámonos enseguida. O usaré las esposas». En un rincón de la habitación había una vieja cama de hierro en bastante mal estado, que servía de lecho a las hermanas, cuando debían velar. Jean Valjean se dirigió hacia la cama y, en un abrir y cerrar de ojos, arrancó un travesaño que estaba ya algo deteriorado, cosa fácil para músculos como los suyos. Cogió con su puño aquella barra maciza y se enfrentó a Javert. Este retrocedió hacia la puerta. Jean Valjean, empuñando su barra de hierro, se dirigió hacia el lecho de Fantine. Cuando llegó a él, se volvió y dijo a Javert, con una voz que apenas podía oírse: «Os aconsejo que no me molestéis en estos momentos». Lo que es cierto es que Javert temblaba. Tuvo la idea de llamar a la escolta, pero Jean Valjean podía aprovechar aquel minuto para escapar. Se contuvo, pues, cogió su bastón por el extremo de la contera y se adosó a la jamba de la puerta, sin dejar de mirar a Jean Valjean. Este puso su codo sobre un adorno de la cabecera de la cama, apoyó su frente en su mano, y contempló a Fantine, extendida e inmóvil. Permaneció así, absorto, mudo y no pensando ya en ninguna cosa de esta vida. No había en su rostro y en su actitud más que una indescriptible piedad. Después de algunos instantes de meditación, se inclinó hacia Fantine y le habló en voz baja. ¿Qué le dijo? ¿Qué podía decir el réprobo a la muerta? ¿Qué palabras eran? Nadie en la tierra las oyó. ¿Las oyó la muerte? Hay ilusiones emocionantes que son, quizá, realidades sublimes. Lo que está fuera de duda es que la hermana Simplice, único testigo de lo que pasaba, ha contado a menudo que, en el momento en que Jean Valjean hablaba al oído de Fantine, vio claramente florecer una inefable sonrisa en aquellos labios pálidos y en aquellas vagas pupilas, llenas de la sorpresa de la tumba. Jean Valjean tomó entre sus dos manos la cabeza de Fantine y le arregló la almohada, como una madre lo hubiera hecho con su hijo, ató el cordón de su camisa y puso sus cabellos dentro de la cofia. Hecho esto, le cerró los ojos. El rostro de Fantine parecía en ese instante extrañamente iluminado. La muerte es la entrada en el gran fulgor. La mano de Fantine colgaba fuera de la cama. Jean Valjean se arrodilló ante esa mano, la levantó suavemente y la besó. Luego, se levantó y, se volvió hacia Javert. «Ahora», dijo, «estoy a vuestra disposición». Libro octavo. Reacción. Quinto. Sepultura adecuada. Javert recluyó a Jean Valjean en la cárcel de la ciudad. El arresto del señor Madeleine produjo en Montreuil-sur-Mer una sensación o, por mejor decir, una conmoción extraordinaria. Nos causa verdadera pesadumbre no poder ocultar que con estas solas palabras, era un presidiario, casi todo el mundo le abandonó. En menos de 2 horas, todo el bien que había hecho quedaba ya olvidado, y ya no era más que un presidiario. Es justo decir que no se conocían todavía con detalle los acontecimientos de Arras. Durante todo el día, se oían en todos los lugares de la ciudad conversaciones como estas. ¿No lo sabéis? Era un presidiario liberado. ¿De quién habláis? Del alcalde.
¿Va? ¿El señor Madeleine? Sí. ¿Es cierto? No se llamaba Madeleine, tiene un nombre espantoso, Bogean. Ah, Dios mío. Está detenido. En la cárcel de la ciudad, esperando a que le trasladen. ¿Que le trasladen? Van a trasladarle. ¿A dónde van a trasladarle? Va a ir a los tribunales por un robo que cometió en otro tiempo. Ya lo sospechaba. Este hombre era demasiado bueno, demasiado perfecto, demasiado almibarado. Había rehusado la cruz, daba dinero a todos los pequeños perillanes que encontraba. Siempre he pensado que, detrás de todo eso, habría alguna historia sucia. Los salones, sobre todo, abundaron en esta opinión. Una anciana, abonada al Drapeau Blanc, hizo esta reflexión, de la cual es completamente imposible sondear la profundidad. Yo no estoy indignada. Esto enseñará a los partidarios de Bonaparte. Fue así como aquel fantasma llamado Madeleine se disipó en Montreuil-sur-Mer. Solamente 3 o 4 personas, en toda la población, permanecieron fieles a su memoria. La anciana portera que le había servido estaba entre ellos. En la noche de aquel mismo día, esa digna vieja estaba sentada en su garita, todavía despavorida y reflexionando tristemente. La fábrica había sido cerrada durante toda la jornada, la puerta cochera estaba con los cerrojos puestos, la calle estaba desierta. No había en la casa más que 2 religiosas, la hermana Perpetua y la hermana Simplice, que velaban cerca del lecho de Fantine. Cuando llegó la hora en que el señor Madeleine acostumbraba a regresar, la fiel portera se levantó maquinalmente, sacó de un cajón la llave de la habitación del alcalde y cogió una palmatoria de la que se servía todas las noches para subir a su dormitorio. Luego, colgó la llave en un clavo, donde él generalmente la cogía, y puso la palmatoria al lado, como si la buena mujer le esperara. Volvió a sentarse en su silla y siguió pensando. La pobre buena vieja había hecho todo aquello inconscientemente. Fue al cabo de casi 2 horas cuando ella salió de su ensimismamiento y exclamó: «Mi buen Dios Jesús. ¿Y yo que he puesto su llave en el clavo?». En aquel momento, el cristal de la garita se abrió, una mano pasó por la abertura, tomó la llave y la palmatoria y encendió la vela en la candela, que ya ardía. La portera levantó los ojos y quedó boquiabierta, con un grito retenido en la garganta. Ella conocía esa mano, ese brazo, esa manga de redingote. Era el señor Madeleine. Antes de poder hablar, estuvo algunos segundos embargada, como ella misma decía más tarde, al contar su aventura. «Dios mío, señor alcalde», exclamó, al fin. «Os creía». Se calló. El final de la frase hubiera sido una falta de respeto. Jean Valjean seguía siendo para ella el señor alcalde. Él terminó su pensamiento. «En prisión», dijo. «Allí estaba. He roto el barrote de una ventana, me he dejado caer desde lo alto de un techo, y aquí estoy. Voy a mi habitación. Id a buscar a la hermana Simplice. Debe estar junto a esa pobre mujer». La anciana se apresuró a hacerlo. No le hizo ninguna advertencia. Estaba seguro de que ella le guardaría mejor que él mismo. Nunca se llegó a saber cómo logró entrar en el patio sin hacerse abrir la puerta cochera. Él llevaba siempre consigo una llave maestra que abría una pequeña puerta lateral, pero debían haberle registrado y quitado aquella llave. Este punto no ha sido aclarado. Subió las escaleras que conducían a su habitación. Una vez arriba, dejó la vela en los últimos peldaños, abrió la puerta sin hacer ruido, y fue a cerrar a tientas la ventana y los postigos. Después, volvió a buscar la vela y entró en la habitación. La precaución no era inútil. Se recordará que su ventana podía verse desde la calle. Echó un vistazo a su alrededor, a su mesa, su silla, su cama, que no había sido deshecha en 3 días. No quedaba ninguna huella del desorden de la penúltima noche. La portera había hecho la habitación.
Ella había recogido las cenizas y había colocado sobre la mesa las 2 conteras de hierro del bastón y la pieza de 40 sueldos, ennegrecida por el fuego. Tomó una hoja de papel sobre la cual escribió: «He aquí las 2 puntas de hierro de mi bastón y la pieza de 40 sueldos robada al pequeño Gervais y de las que hablé en la sala de audiencia». Sobre la hoja, puso la pieza de plata y las 2 conteras de hierro, de forma que fuera lo primero que se viese al entrar en la habitación. De un armario, sacó una vieja camisa suya, que rompió. Con ello obtuvo varios trozos de tela con los cuales envolvió los 2 candelabros de plata. Desde luego, no mostraba tener prisa ni agitación y, mientras embalaba los candelabros del obispo, iba mordiendo un trozo de pan negro. Probablemente el pan de la cárcel, que se había llevado al evadirse. Esto fue comprobado por las migas que fueron encontradas en el suelo de la habitación, cuando más tarde la justicia hizo sus pesquisas. Llamaron a la puerta con 2 pequeños golpes. «Entrad», dijo. Era la hermana Simplice. Estaba pálida, tenía los ojos enrojecidos, el candil que llevaba vacilaba en su mano. Las violencias del destino tienen la particularidad de que, por íntegros o por indiferentes que seamos, nos hacen salir del fondo de las entrañas la naturaleza humana y la obligan a mostrarse. Con las emociones de aquella jornada, la religiosa había vuelto a ser mujer. Había llorado y estaba temblando. Jean Valjean acababa de escribir unas líneas en un papel, que tendió a la religiosa, diciéndole: «Hermana, entregaréis esto al señor cura». El papel estaba sin doblar. Ella echó una mirada. «Podéis leerlo», dijo. Ella leyó: «Ruego al señor cura que cuide todo lo que dejo aquí. Se servirá pagar, de ello, los gastos de mi proceso y el entierro de la pobre mujer que ha muerto hoy. El resto será para los pobres». La hermana quiso hablar, pero apenas pudo balbucear algunos sonidos inarticulados. No obstante, logró decir: «¿El señor alcalde no desea ver de nuevo a esa pobre mujer?». «No», respondió él, «están persiguiéndome, y podrían detenerme en su habitación. Esto turbaría aquella paz». Casi no había terminado cuando de la escalera llegó un gran alboroto. Oyeron una confusión de pasos que subían, y a la anciana portera que decía con su voz más alta y penetrante: «Mi buen señor, os juro por el buen Dios que nadie ha entrado aquí en todo el día y que tampoco he dejado mi puesto en la puerta». Un hombre contestó: «Sin embargo, hay luz en aquella habitación». Reconocieron la voz de Javert. La habitación estaba dispuesta de tal forma que, al abrir la puerta, ésta escondía el rincón de la pared de la derecha. Jean Valjean sopló la vela y se colocó en ese rincón. La hermana Simplice cayó de rodillas cerca de la mesa. La puerta se abrió. Javert entró. Se oían los murmullos de diversos hombres y las protestas de la portera en el corredor. La religiosa no levantó los ojos. Estaba rezando. El candil estaba sobre la chimenea y daba muy poca luz. Javert vio a la hermana y se detuvo sobrecogido. Se recordará que el fondo mismo de Javert, su elemento, su ambiente respirable, era la veneración hacia toda autoridad. Lo era íntegramente y no admitía ni objeción ni restricción. Para él, desde luego, la autoridad eclesiástica era la primera de todas. Era religioso, superficial y correcto en esto, como en todo. A sus ojos, un sacerdote era un espíritu que no se equivoca nunca, una religiosa era una criatura que nunca peca. Eran almas amuralladas para este mundo, con una sola puerta que no se abría más que para dejar salir la verdad. Al ver a la hermana, su primer movimiento fue el de retirarse. No obstante, había también otro deber, que le dominaba y que le empujaba imperiosamente en sentido contrario. Su segundo movimiento fue el de quedarse y, al menos, aventurar una pregunta. Se trataba de la hermana Simplice, que no había mentido en su vida. Javert lo sabía y la veneraba particularmente a causa de esto. «Hermana», dijo, «¿estáis sola en esta habitación?». Hubo un momento espantoso,
durante el cual la pobre portera se sintió desfallecer. La hermana levantó los ojos y dijo: «Sí». «Perdonadme que insista», prosiguió Javert, «pero es mi deber. ¿No habéis visto aquí, esta noche, a una persona, a un hombre? Se ha evadido y le estamos buscando. Es ese Jean Valjean. ¿No le habéis visto?». La hermana respondió: «No». Había mentido. Mintió 2 veces seguidas, una tras otra, sin dudar, con rapidez, como en un holocausto. «Perdón», dijo Javert. Y se retiró, saludando profundamente. «Oh, santa mujer. No sois de este mundo desde hace muchos años, os habéis unido en la luz a vuestras hermanas las vírgenes y a vuestros hermanos los ángeles. Que esta mentira os valga en el paraíso». La afirmación de la hermana fue para Javert algo tan decisivo que ni siquiera reparó en la singularidad de aquella bujía que acababan de soplar y que aún humeaba encima de la mesa. Una hora después, un hombre, marchando por entre los árboles y las brumas, se alejaba rápidamente de Montreuil-sur-Mer, en dirección a París. Ese hombre era Jean Valjean. Se ha establecido, por el testimonio de 2 o 3 carreteros que le vieron, que llevaba un paquete y que iba vestido con una blusa. ¿De dónde había sacado esta blusa? Nunca se ha sabido. No obstante, hacía algunos días que había muerto un viejo obrero, en la enfermería de la fábrica, y no había dejado más que su blusa. Quizá fuera aquella. Una última palabra sobre Fantine. Todos nosotros tenemos una madre, la tierra. Fantine fue de vuelta a esta madre. El cura creyó obrar bien, y posiblemente obró bien, al reservar, de lo que había dejado Jean Valjean, la mayor parte posible para los pobres. Después de todo, ¿de quiénes se trataba? De un presidiario y de una mujer pública. Esta es la razón por la cual simplificó el entierro de Fantine, y lo redujo a ese estricto necesario que se llama fosa común. Fantine fue, pues, enterrada en el rincón gratuito del cementerio que es de todos y no es de nadie, y donde se pierde a los pobres. Por fortuna, Dios sabe dónde encontrar el alma. Se depositó a Fantine en las tinieblas, entre los primeros huesos encontrados. Sufrió la promiscuidad de las cenizas. La arrojaron a la fosa pública. Su tumba fue semejante a su lecho. Fin de la primera parte. Víctor Marie Hugo nació el 26 de febrero de 1802, en Besanzón, Francia. Es considerado el máximo exponente del romanticismo francés. De temprana vocación literaria, en 1817 la Academia Francesa le premió un poema. Luego escribió Bouchargal 1818, Odas y poesías diversas 1822, Ande Islandia 1823 y Odas y baladas 1826. En su drama histórico Cromwell 1827, plantea la liberación de las restricciones que imponía el clasicismo. Su segunda obra teatral, Marion Delorme 1829, fue censurada durante 2 años por demasiado liberal. El 25 de febrero de 1830 su obra teatral en verso Hernani tuvo un tumultuoso estreno que aseguró el éxito del romanticismo. Entre 1829 y 1843 escribió obras de gran popularidad, como la novela histórica Nuestra Señora de París 1831 y Claude Geaux 1834, donde condenó los sistemas penal y social de la Francia de su tiempo. Además escribió volúmenes de poesía lírica como Orientales 1829, Hojas de Otoño 1831, Los Cantos del Crepúsculo 1835 y Voces Interiores 1837. De sus obras teatrales destacan El Rey se divierte 1832, adaptado por Verdi en su ópera Rigoletto, el drama en prosa Lucrecia Borgia 1833 y el melodrama Ruy Blas 1838. Les Burgraves 1843 fue un fracaso de público, por lo que en apariencia abandonó la literatura y se dedicó a la política. En 1845 fue nombrado par de Francia por el rey Luis Felipe, pero se hizo republicano en la Revolución de 1848. En 1851,
tras la derrota ante Napoleón III, se vio obligado a emigrar a Bélgica. En 1855 comenzó su exilio de 15 años en la isla de Guernsey. En este periodo escribió el panfleto Napoleón el Pequeño 1852, los poemas satíricos Los Castigos 1853, el libro de poemas líricos Las Contemplaciones 1856 y el primer volumen de su poema épico La Leyenda de los Siglos 1859, 1877, 1883. En Guernsey completó también Los Miserables 1862 y El Hombre que ríe 1869. A la caída del Segundo Imperio, en 1870, regresó a Francia y formó parte de la Asamblea Nacional y, posteriormente, del Senado. Sus opiniones político-morales hicieron de él un héroe para la Tercera República. Fue contrario a la pena de muerte, luchó por los derechos humanos, en especial de los niños y de las mujeres, la enseñanza pública, gratuita y laica para todos aunque creía en un ser supremo, la libertad de expresión, la democracia total y la conformación de los Estados Unidos de Europa. De sus últimos años son de destacar 93.874, novela sobre la Revolución Francesa, y El arte de ser abuelo 1877, conjunto de poemas líricos acerca de su vida familiar. Falleció el 22 de mayo de 1885. Su cuerpo permaneció expuesto bajo el Arco del Triunfo y fue trasladado, según su deseo, hasta el Panteón de París, donde fue enterrado. Los Miserables, una de las obras más célebres del siglo XIX, narra las vidas y las relaciones de una multitud de personajes durante un periodo de 20 años, mientras reflexiona sobre la naturaleza del bien y el mal, la historia de Francia, la arquitectura de París, la política, la ley, la ética, la justicia, la religión, las clases sociales y la naturaleza del amor romántico y familiar. Novela de luces y tinieblas, de caídas y revueltas, Los Miserables posee la modernidad de las grandes obras de la literatura universal y es considerada como una defensa de los oprimidos en cualquier tiempo y lugar. Esta segunda parte, aparecida por primera vez el 15 de mayo de 1862, se abre con la épica recreación de la batalla de Waterloo. Posteriormente, veremos a Cosette rescatada de las garras de la pareja Thénardier, así como los esfuerzos de Jean Valjean por eludir el acoso del policía Javert, que los llevarán a refugiarse donde menos se espera.